Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que a todos nos encantan, un poquito de drama, un poquito de romance y sobre todo mucha especulación. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos robó el corazón a muchos, y que sigue dando de qué hablar, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y la pregunta del millón es, ¿está Kerem Bürsin buscando reconquistar a Hande Erçel? Y lo más importante, ¿lo logrará? Prepárense para un viaje por los últimos rumores, las señales sutiles y las esperanzas de los fans. Si son tan fans de las historias de amor, las idas y venidas, y las posibilidades de un felices para siempre, entonces este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en este torbellino de noticias y especulaciones, les recuerdo que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos. Ya saben, ese botón rojo abajo. Así que, ¿por dónde empezamos con esta historia? Para aquellos que quizás no estén tan al día, Kerem Bürsin y Hande Erçel se conocieron y se enamoraron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, o Love is in the Air como la conocemos en muchos lugares. Su química en pantalla era innegable, y esa conexión traspasó la ficción para convertirse en una relación real que capturó la atención de millones de fans alrededor del mundo. Fueron una pareja muy querida, y su ruptura, que ocurrió hace un tiempo, fue un golpe para muchos. Pero como sabemos en el mundo de las celebridades, las cosas rara vez son tan definitivas como parecen. Últimamente hemos visto una serie de señales, pequeños gestos, y un montón de susurros que apuntan a una posible reconciliación. Y eso es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Empecemos por analizar los movimientos de Kerem. Seamos sinceros, a veces, después de una separación, hay una etapa de reflexión. Y parece que Kerem ha estado en esa etapa, quizás dándose cuenta de lo que perdió. Hemos notado que Kerem ha estado dando me gusta a publicaciones de Hande con bastante frecuencia. A simple vista puede parecer algo insignificante, ¿verdad? Pero en el mundo de las redes sociales, donde cada clic es observado por miles de ojos, esto no pasa desapercibido. Es un pequeño pero constante recordatorio de que sigue pendiente de ella, que su presencia en su vida sigue siendo importante. Y no solo eso, sino que a veces comenta de forma sutil en algunas de sus fotos, con emojis o frases cortas que podrían interpretarse como cariñosas o de apoyo. Es como si estuviera enviando mensajes codificados para que ella los capte y, de paso, para que nosotros, los fans, los analicemos al detalle. Pero no se trata solo de me gusta. También hemos visto que Kerem ha estado muy presente en los momentos importantes de Hande. Cuando Hande ha lanzado nuevos proyectos, Kerem ha sido uno de los primeros en felicitarla, incluso si no lo ha hecho públicamente en todas las ocasiones. Y hay rumores de que han estado en contacto de forma privada, manteniéndose al tanto de sus vidas. ¿Será que él está intentando recrear esa conexión que tenían, ese apoyo mutuo que caracterizó su relación? Es una táctica clásica, ¿no creen? Demostrar que sigues siendo un pilar, que te importa su bienestar y sus logros, incluso si las cosas no están como antes. Ahora, hablemos de Hande. Ella, por su parte, ha mantenido un perfil un poco más reservado en cuanto a las especulaciones de reconciliación. Sin embargo, tampoco ha cerrado completamente las puertas. Hemos visto que ella, a veces, también responde a las interacciones de Kerem, o reacciona a algún comentario suyo. No es una reciprocidad constante lo que mantiene la intriga, pero tampoco es un rechazo total. Y hay momentos en los que en entrevistas, cuando se le pregunta por Kerem, habla de él con respeto y cariño, reconociendo la importancia de su relación en su vida. Esto, para los fans, es oro puro. Significa que el respeto y el afecto, al menos, siguen ahí. Además, algo que muchos fans señalan es la nostalgia que a veces se respira en las redes sociales. Ambos publican ocasionalmente fotos o vídeos que recuerdan a la época en que estaban juntos, o a momentos de Sen Kalkam. Esto puede ser una simple coincidencia, o puede ser que ambos, de alguna manera, evoquen esos recuerdos compartidos. Y cuando esto sucede, los fans se vuelven locos, llenando los comentarios con esperanzas de que vuelvan a estar juntos. Es como si la audiencia estuviera ansiosa por ver que esa historia de amor que tanto disfrutaron en la pantalla, y luego en la vida real, tenga un segundo acto. Los rumores de encuentros privados son constantes. Se les ha visto supuestamente en los mismos lugares en diferentes momentos, o incluso se habla de encuentros más personales.
Obviamente estas son solo especulaciones y hasta que no haya una confirmación oficial, debemos tomarlas con pinzas. Pero la persistencia de estos rumores, alimentada por avistamientos y por el deseo de los fans, hace que sea difícil ignorarlos por completo. Piensen en ello, si estuvieran intentando reconquistar a alguien, probablemente querrían hacerlo de forma discreta al principio, ¿verdad? Evaluar la situación, ver si hay receptividad, antes de hacer un anuncio público. ¿Y qué dicen los expertos en la materia? Bueno, los expertos en este caso somos en gran parte nosotros, los fans, y los medios de comunicación que viven de estas historias. Pero sí que hay analistas de redes sociales y observadores de la farándula turca que señalan que la dinámica entre ellos ha cambiado. Antes quizás había una intensidad más evidente en sus interacciones públicas. Ahora hay una sutileza que podría indicar una etapa diferente, una más madura, donde las cosas se manejan con más cuidado. Y esta madurez podría ser un signo de que están explorando la posibilidad de un futuro juntos, pero de una manera más medida. Consideremos también el factor de la vida profesional. Ambos son actores muy exitosos y están constantemente trabajando en nuevos proyectos. ¿Cómo afecta esto a una posible reconciliación? Bueno, si ambos están ocupados, podría ser más difícil encontrar tiempo para reconectar. Sin embargo, la fama también trae consigo un escrutinio constante. Si quisieran intentarlo de nuevo, querrían estar seguros de que la relación es sólida antes de exponerla a la luz pública, especialmente después de haber pasado por una ruptura. Y esta cautela podría ser una señal positiva de que se toman las cosas en serio. Ahora, la gran pregunta, ¿lo logrará Kerem? Esta es la parte donde entran la esperanza y la especulación. Hay argumentos a favor y en contra. A favor está la historia que compartieron. Fueron muy felices y la conexión entre ellos era palpable. Si ambos aún sienten algo y están dispuestos a trabajar en ello, podría ser posible. La familiaridad, los recuerdos compartidos, la comprensión mutua que solo surge de una relación profunda, todo esto puede ser un terreno fértil para una reconciliación. Y el hecho de que Kerem parezca estar haciendo un esfuerzo, aunque sea sutil, sugiere que hay un deseo real de recuperar lo que tuvieron. En contra está el hecho de que las relaciones se rompen por razones. Si los problemas que llevaron a la separación no se han abordado o resuelto, la reconquista podría ser solo una ilusión temporal. Además, ambas son personas adultas con sus propias vidas y carreras. Podrían haber seguido adelante de formas que son incompatibles con una reconciliación. Y a veces el momento simplemente no es el adecuado. A pesar de los esfuerzos, los caminos pueden separarse por completo. Lo que sí es seguro es que la audiencia está deseando que suceda. Las redes sociales se llenan de comentarios positivos cada vez que hay alguna señal de que podrían volver. La energía de los fans es un factor, aunque no sea decisivo en la relación de ellos. Es la esperanza colectiva de que dos personas que se quisieron tanto puedan encontrar el camino de regreso. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión? Basándonos en las señales, las interacciones en redes sociales, los rumores persistentes y la actitud respetuosa de ambos hacia el otro, parece que Kerem Bürsin está, en efecto, haciendo un esfuerzo por reconectar con Hande Erçel. Ya sea que esté intentando una reconquista formal o simplemente manteniendo una conexión amistosa, las señales están ahí. Si lo logrará o no, es algo que solo el tiempo dirá. Pero una cosa es segura, su historia sigue capturando nuestra imaginación. Para resumir, hemos analizado los me gusta de Kerem, sus comentarios sutiles, su apoyo a los proyectos de Hande y las reacciones de ella. Hemos hablado de la nostalgia, los rumores de encuentros privados y la esperanza de los fans. Si bien no hay confirmación oficial, la posibilidad de una reconciliación está más viva que nunca en el imaginario colectivo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin logrará reconquistar a Hande Erçel? ¿Cuáles son sus argumentos? Dejen sus comentarios abajo, estoy súper interesado en leer lo que piensan. De verdad, me encanta interactuar con ustedes y saber su punto de vista. Ha sido un placer compartir esta especulación con todos ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo. Si les gustó, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Kerem y Hande, o de las historias de amor de celebridades. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo.
Hagan clic en ese botón de suscripción y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo, un abrazo gigante para todos.